Oír el Evangelio para ser salvos. Agradó a Dios mediante la predicación salvar a los que creen. 1 Corintios 1:21. Repara en la palabra salvar. Dios es el único que puede salvarnos. 1 Timoteo 1:15 y Lucas 19:10. ¿Salvarnos de qué? 1. Del dominio de Satanás. Dios nos rescató del poder de la oscuridad, del dominio de la oscuridad, del poder de las tinieblas, y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado, quien pagó el precio de nuestra libertad, y así tenemos el perdón de nuestros pecados. Colosenses 1, 13 y 14. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues sólo como ser humano podía morir, y sólo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Hebreos 2, 14 y 15. 2. Del poder del pecado. Una cosa es clara. Antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. Romanos 6, 6 y 7. Antes, ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios que obedecieron de todo corazón la enseñanza que se les dio, ahora ustedes se han librado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. Romanos 6, 17 y 18. Por medio de Él, ustedes pertenecen a Jesucristo, quien se ha convertido en la sabiduría de Dios para nosotros. Por medio de Cristo, Dios nos aprueba, nos libra del pecado y nos santifica. 1 Corintios 1:30. 3. De la condenación eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Juan 10:28. ¿Cuán grande es nuestra salvación? Con razón la Biblia dice que es una salvación tan grande. Hebreos 2:3. Ahora bien, para ser acreedor de todas estas bendiciones, uno debe convertirse en cristiano. Hechos 11:26. O discípulo de Jesús. Mateo 28:19. Y nadie puede ser un discípulo de Jesús a menos que crea en Él. Y nadie puede creer en Jesús a menos que haya oído hablar de Él. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10:14. La salvación comienza cuando una persona escucha el Evangelio, y nadie puede escuchar el Evangelio a menos que alguien se lo predique. Para que alguien pueda oír el mensaje, tiene que haber otro que le hable de Cristo. Romanos 10:17. Dios anhela que todos tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio. Por eso Cristo nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. 2 Corintios 5:19, Lucas 24:45 al 47, Mateo 28:19, Marcos 16:15 y Hechos 18. El plan eterno de Dios es salvar al hombre perdido por medio del Evangelio que ha de ser predicado. Pablo dijo,
No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo el que cree. Romanos 1:16. ¿Existen condiciones para la salvación? La salvación es por gracia. Efesios 2:8. Por eso predicamos el Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20:24. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Fue necesario que Cristo viniera y se convirtiera en nuestro Salvador, siendo el perfecto sacrificio por los pecados de todos. Pero no todos se salvan. Jesús dijo: angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Mateo 7:14. ¿Por qué no todos se salvan? Porque no todos obedecen. El Evangelio que debe ser predicado revela las condiciones que Dios exige para alcanzar la salvación. Romanos 1:17. ¿Y quiénes se salvan? Los que obedecen a Dios. Jesús es fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Hebreos 5:9. El hombre tiene que obedecer los requisitos bíblicos para ser salvo, y luego tiene que seguir obedeciendo si quiere seguir siendo salvo. La Biblia llama a eso obedecer al Evangelio. Romanos 10:16, Primera de Pedro 4:17 y Segunda de Tesalonicenses 1:8. Jesús dijo: solo entrarán al cielo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Mateo 7:21. No todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre. Mateo 7:21. No es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Santiago 1:22. El que cumple la voluntad de Dios permanece eternamente. El que hace lo que Dios manda vive para siempre. Primera de Juan 2:17. Dios dará su aprobación a los que lo obedecen. Romanos 2:13, Romanos 1:5, Romanos 2:3, Romanos 16:26, primer libro de Samuel 15:22, Lucas 6:46, Lucas 11:28, Juan 13:17 y Juan 14:15 y 21. Observa lo que Pedro dijo: al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Primera de Pedro 1:22. Pablo dijo lo mismo de los cristianos romanos. Antes eran esclavos del pecado, pero obedecieron la enseñanza que se les dio y fueron liberados del pecado. Romanos 6:17 y 18. ¿Cuándo encontraron estos la salvación? Cuando obedecieron el Evangelio. ¿Y los que no obedecen? Los que no obedecen a la verdad recibirán el gran castigo de Dios. Romanos 2:8. Cuando el Señor Jesús aparezca, traerá juicio sobre los que se niegan a obedecer al Evangelio, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Segunda Tesalonicenses 1:7 al 9 y Primera de Pedro 4:17. Hay que obedecer a Dios, porque si no lo hacen, jamás lo verán cara a cara. Hebreos 12:14. ¿Lo ves? Solo los obedientes son salvos. Entonces, la salvación es ofrecida a todos. Tito 2:11 y 12 y Marcos 16:14 y 15. Y Dios quiere que todos se salven. Segunda de Pedro 3:9, Ezequiel 3:11 y Primera Timoteo 2:4. Pero no todos se salvan porque no todos obedecen el Evangelio. Romanos 10:16. ¿Qué significa obedecer el Evangelio? Obedecer el Evangelio implica: 1. Oír el Evangelio. La fe que necesitamos para ser salvos
es el resultado de oír el mensaje, de escuchar atentamente la palabra de Dios. Romanos 10:17. Jesús dijo: el que oye mi palabra tiene vida eterna. Los que escuchen vivirán. Juan 5:24 y 25. 2. Creer en Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16 y Romanos 10:9. 3. Arrepentirse de los pecados. Si no se arrepienten, perecerán. Lucas 13:5. Arrepiéntanse para que sus pecados sean borrados. Hechos 3:19. 4. Confesar a Cristo. Si alguno se declara amigo mío ante la gente, yo lo declararé amigo mío ante mi Padre. Pero al que me niegue públicamente, yo lo negaré delante de mi Padre. Mateo 10:32 y 33. Cuando un individuo cree y confiesa ante los demás que tiene fe, asegura la salvación. Romanos 10:10, Lucas 12:8 y 9, Hechos 8:37 y Mateo 16:16. 5. Bautizarse. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16:16. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y ser bautizados para el perdón de sus pecados. Hechos 2:38 y Romanos 6:3 y 4. Ninguno de estos requisitos puede por sí solo salvar a una persona. Cada uno de ellos comprende o abarca a los demás. La persona que cumple con todos ellos obedece el Evangelio. Romanos 10:16. Y por lo tanto, se convierte en una nueva criatura. Nace de nuevo. Juan 3:3 al 5. Entra en el reino de Dios. Colosenses 1:13. Es bautizado en un cuerpo. 1 Corintios 12:13. Es agregado al Señor. Hechos 11:24. Y a su iglesia. Hechos 2:47. El principio de todo, oír el Evangelio. Cuán importante es que prediquemos el Evangelio. Para comprender este aspecto, analicemos las conversaciones que se relatan en el libro de Hechos. Aquellos que se transformaron en discípulos de Cristo el día de Pentecostés fueron los que oyeron el Evangelio predicado por Pedro, lo creyeron, se arrepintieron y fueron bautizados para el perdón de sus pecados. Hechos 2:37 al 41. Los samaritanos, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, se bautizaban. Hechos 8:12. Con el eunuco no fue diferente. Felipe le anunció el Evangelio de Jesús. El eunuco dijo: «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios», y Felipe lo bautizó. Hechos 8:35 al 38. A Cornelio un ángel le dijo: «Haz venir a Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa». Hechos 10:5 y 11:14. Pedro predicó, Cornelio escuchó, y él y toda su casa fueron salvados. Si Pablo no hubiera predicado en Filipos, Lidia no se hubiera convertido. Hechos 16, 14 y 15. Lo mismo sucedió con el carcelero de Filipos. Hechos 16, 25 al 34. Las Escrituras dicen de Crispo, jefe de la sinagoga, de toda su familia y de muchos corintios que oyendo la palabra creían y se bautizaban. Hechos 18:8. El caso de los efesios no fue diferente. Al oír, se bautizaban. Hechos 19:5. ¿Lo ves? Sin excepción. El oír el Evangelio fue el primer paso de la conversión en el libro de los Hechos. Por eso,
La salvación de las personas depende de nuestra obediencia al mandato de predicar. Llamados a predicar el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Nuestra misión no está adentro de un edificio. En la iglesia tenemos un ministerio, pero en el mundo tenemos una misión. Nuestro ministerio es servir a los creyentes, pero nuestra misión es servir a los no creyentes. Es cierto que el mensaje encarnado, testimonio de vida, puede ser usado por Dios para salvar a otras personas. Sin embargo, es a través del mensaje proclamado de la cruz, palabra hablada o escrita, que el poder de Dios salva a quienes creen su contenido. Agradó a Dios mediante la predicación salvar a los que creen. 1 Corintios 1:21. Este aspecto es sumamente relevante. Muchas veces hemos oído que el ejemplo del cristianismo, el testimonio del cristiano y la acción social o caritativa de la Iglesia serán los factores claves que traerán salvación. Jamás deberíamos supeditar la conversión a que alguien descubra el testimonio personal o conozca las buenas obras de la iglesia local. Debemos hablar, debemos predicar. Es el mensaje del cristianismo, el Evangelio, el que tiene el poder para guiar a las personas a la salvación. El Evangelio es el poder de Dios para salvar a todo el que cree. Romanos 1:16. Por supuesto que debemos ser un testimonio viviente del obrar de Dios, pero nuestra principal misión es predicar a Cristo. ¿Lo estamos haciendo? ¿Entendemos la urgencia de nuestra misión? El Evangelio que predicamos tiene implicancias eternas. Si las personas no creen, entonces no obedecerán el Evangelio. Como consecuencia se perderán para siempre. 2 Tesalonicenses 1:8. Y Dios cuenta con nosotros para anunciar la gran noticia de que en Cristo hay salvación. Si no predicamos, la gente será condenada, pero nosotros seremos responsables por esas pérdidas. Lamentablemente, la Iglesia en general está desenfocada, sin comprender la urgencia diaria de este mandato. La Gran Comisión no es opcional, sino la gran razón de su existencia. ¿Recuerdas la responsabilidad que Dios le adjudicó a la predicación en el libro de Ezequiel? Dios le dijo: «Yo te he puesto por atalaya. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma». Ezequiel 3, 17 al 19. ¿Por qué no predicamos? Te invitamos a que respondas a partir de tu propia realidad. En el pasaje que estamos analizando, si Ezequiel no advertía a la gente que abandonaran sus malos caminos, Dios demandaría de él la sangre de aquellas personas. Pero si obedecía y les hablaba, en ese caso libraría su alma. Ezequiel 3:19. ¿Significa que quien no predica puede comprometer su salvación eterna? No nos atrevemos a decir tal cosa, pero de algo estamos seguros. Las consecuencias por no obedecer el mandato de predicar no serán nimiedades. El pasaje alude a consecuencias más allá de lo temporal o terrenal. Que un santo pavor y un temor reverente vengan a nuestras vidas. Comencemos a hacer lo que Dios espera que hagamos,
predicar el Evangelio de Cristo a este mundo necesitado. Maneras prácticas para cumplir con el mandato de predicar. Compartir las placas que se difunden en los grupos de la iglesia concernientes a actividades, motivos de oración, reflexiones, etc. Reenviar el devocional que cada día la iglesia proporciona por medio de las plataformas digitales. Colocar un me gusta a las transmisiones en vivo, compartiéndolas con otros. Reenviar a nuestros contactos y amigos los links con libros gratuitos. Invitar a amigos, conocidos y compañeros del trabajo a las reuniones de la iglesia y o a las casas de oración en distintos barrios y ciudades. Apoyar financieramente las emisiones televisivas y la predicación en otros medios masivos. Participar de una casa de oración para evangelizar ese barrio en particular. Visitar hospitales, cárceles, hogares de ancianos y hogares de niños. Evangelizar a los niños. Una forma sencilla puede ser leyéndoles a los pequeños de la familia, de la cuadra y del barrio los libros gratuitos que se encuentran en el sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar, como la serie de Pecos y Pina, los tomos de Supercapaz, Leyendas verdaderas y Cuentos que no son cuentos. Inundar las redes con mensajes bíblicos. ¿Cuántos jóvenes aspiran a ser un influencer o youtuber? La pregunta es, ¿para qué? ¿De qué hablarán? ¿Solo de cosas pasajeras que terminarán siendo secundarias? ¿Por qué no pensar en maneras nuevas para predicar la palabra, teniendo presente que es por el oír que vendrá la fe y por ende la salvación? Participar como caminante de las evangelizaciones masivas casa por casa. Sembrar tiempo, dinero y esfuerzo físico para evangelizar barrios, ciudades, provincias y naciones. Cooperar con mercaderías o suministros varios a fin de suplir las necesidades de los caminantes en viajes prolongados. Regalar libros cristianos y textos de la palabra de Dios, y 1000 maneras más de predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué harás hoy a favor de las almas sin salvación?